contar cuál es la denominación de origen súper conocida, que ha sido como un temazo entre Chile, y les voy a dar como la, el dato adicional, con esto van a saber, entre Chile y Perú. Entonces, ¿cuál sería en este caso esta denominación de origen? Que el pisco, perfecto. Eso es. Eso es una denominación de origen. Porque el pisco finalmente es algo que es un destilado que si se hace en el sector de la región, en este caso del Valle del Elqui o en el norte, se va a llamar pisco. Pero si es un destilado del mismo formato que se hace en el sur, ya no va a ser pisco. Se va a llamar aguardiente. Ya, entonces finalmente el aguardiente se hace de forma muy similar al pisco, solo que tiene esta denominación de origen, por lo tanto se llama allá. El champaña espumante, tal cual, también es champán porque viene de un pueblo de Francia que es champán. También pasa lo mismo con el mezcal, por ejemplo, en México. Ya vamos a empezar a hablar como solo de licores, aprovechando, pero es un muy buen ejemplo para conocer estas denominaciones de origen. Entonces, finalmente, todos estos Lore, ¿puedes pasar a la siguiente? Porque estamos en propiedad industrial. Se me había ido ahí. Muchas gracias. Entonces, todas estas denominaciones de origen se entienden muy bien cuando uno habla, por ejemplo, de estos licores, porque estamos en modo carrete, tal cual. Entonces, se entiende muy bien porque ahí conocemos cuáles son estos, finalmente, licores que cuando están en algún lugar, entonces son vienen de cierto lugar, tienen esta denominación de origen. Y cuando están en otro lugar, el mismo destilado se hace en otro lugar, ya no puede tener el mismo nombre. Pasa con el coñac también. El coñac antes se le decía coñac a todo lo que estaba hecho en base a ese destilado, y como es de un lugar que se llama coñac en Francia, entonces ahora todos los otros se llaman solo destilados. Como el coñac Tres Palos, ya no se llama coñac Tres Palos. Si buscan ahora, vayan al supermercado y vean, se llama solo Tres Palos. Es como una denominación de origen. Entonces, en Chile existe un organismo que tiene a cargo el registro de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, se especializa en asesorar a las personas que quieran realizar su registro de propiedad intelectual, o también va revisando cuáles son las patentes que existen y que se cumplan los reglamentos. Esta es una ley que es la 19.039, y si quieren revisar entonces en INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que antes era el Departamento de Propiedad Intelectual, ahora es INAPI, así de simple. Ustedes pueden como revisar el reglamento y saber cuáles son entonces, como requerimientos para poder ingresar o de alguna forma registrar alguna de estas patentes, denominación de origen o marcas. Es súper importante, si a ustedes se les ocurre en algún momento hacer algo que tenga una marca, un eslogan, algo que a ustedes les parezca como súper innovador y quieran incluirlo en propiedad intelectual, vayan al INAPI o entren a la página y vean esto de poder registrar sus patentes o sus creaciones. Luego, si podemos ir a la siguiente, ya acá vamos directamente a hablar del derecho de autor, que es la otra parte que tiene la propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual es la 17.336. Ustedes quieren buscarla y aparece toda la información de qué es lo que se protege, lo que no, cuáles son las excepciones, las limitaciones. Y finalmente acá volvemos a hablar lo mismo. El derecho de autor es el derecho que tienen los autores de obras solo por el hecho de la creación de una obra, ¿ya? Y en este caso es una obra de la inteligencia en dominios literarios, artísticos y científicos, en cualquiera sea su forma de expresión. Eso es lo que dice la ley, el artículo 1, tal cual. Entonces estamos diciendo que finalmente es cualquier obra que sea de alguna forma realizada con el intelecto de una persona, y cualquier sea la forma de expresión. Entonces, acá nosotros, esto es independiente si es una persona pública, si es una persona, en este caso, si la persona difunde o inscribe la obra. Nosotros no necesitamos como decir, bueno, yo voy a escribir quizás un cuento o un poema, por ejemplo, y no necesito ir a inscribir mi obra para que esa obra sea mía. La obra es mía por el hecho de haberla creado. Por lo tanto, a pesar de que yo quizás no la inscribí,
no la subí a ninguna página, no la difundí, quizás no la publiqué, esa obra es mía, por solo hecho de haberla creado. Eso es lo que dice, que es independiente si una persona la publica o no. Eh, y por lo tanto yo tengo un derecho de propiedad sobre ella. Yo podría quizás hacerle modificaciones a futuro. "Oh, no, no me gustó este poema, voy a reformularlo, voy a escribir otras cosas ahora porque quizás no me quedó tan bonito", y todo eso, todo lo que yo haga, yo tengo derecho a hacerlo porque yo tengo un derecho de propiedad sobre mi obra. Pero lo importante es que esté plasmada en un resultado concreto. Si yo tengo solo una idea, como que tengo la idea de que voy a crear como una obra por ejemplo, voy a escribir un cuento sobre una persona que se enamora de otra, una pareja, pero ellos están en situaciones diferentes. Como que una persona, quizás son de familias rivales, ya, cuéntenme si les suena eso a algo. O quizás una persona es de una familia rica y la otra es de una familia pobre. Y tenemos problemas ahí, como, hay un problema ahí porque se enamoran, pero no pueden estar juntos. Entonces, por ahí me dicen Romeo y Julieta. Quizás hay unas familias como en desacuerdos, ¿no? También podemos tener la historia del Julieta y Romeo. Muy bien, ahí al revés también. Muy bien, entonces tenemos esta idea, que es una idea que yo podría tomar para hacer alguna especie de cuento, una novela, si se me ocurre. Hay muchísimas novelas que han salido con esas temáticas, pero es una idea casi universal. Entonces yo no podría como considerar que yo puedo patentar esa idea, porque en realidad la idea no se puede patentar y finalmente además esta es una idea casi universal. Por ejemplo, la dama divorciada y el príncipe. Existen muchísimas cosas. Incluso hay unas novelas que salieron un tiempo, también gemelas, por ejemplo, estas gemelas separadas al nacer y que de pronto una es rica y la otra es pobre. Es muy típico, ¿ya? Entonces yo no podría patentar la idea, pero sí puedo patentar, o puedo en este caso inscribir como mía, la obra de Romeo y Julieta, porque finalmente es un producto, es algo que yo hice. Por ejemplo, la novela esta que decía como gemelas, que en un tiempo estuvo como de moda. Bueno, también esa tiene su inscripción, porque finalmente un producto. Entonces, finalmente lo importante es que esté fijado en un soporte, que exista de alguna forma, aunque no sea tangible. Por ejemplo, el libro de Romeo y Julieta yo lo puedo tener, es tangible, quizás un libro físico que yo tengo, puede también ser un libro online, como digital, perdón, o también podría tener una novela que no es algo que sea como, bueno, puede estar grabado en un lugar, pero quizás no es tangible, no es algo como esto, como un tazón donde yo estoy tomando que también tiene cierta estructura, no necesariamente tiene que ser algo físico, puede ser algo finalmente como general, que esté digital, por ejemplo, o en otro formato, una fotografía, por ejemplo. Ahí como que dicen Señor de los Anillos, también libros y películas, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podría ser entonces lo que dijimos? Ideas no, pero ¿qué podría ser lo que protege y lo que no protege el derecho de autor? Lorena, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces acá tenemos el resumen y esto todo lo pueden encontrar si van a la ley, aparece qué protege y qué no protege el derecho de autor. Entonces tenemos que no protege justamente la idea que nos podría inspirar quizás, por ejemplo, hacer una coreografía. O queremos hacer una coreografía basada en, por ejemplo, el libro El Señor de los Anillos. La idea no, pero sí va a proteger la coreografía, o sea, el producto. Finalmente, por ejemplo, tampoco va a proteger una leyenda, porque una leyenda es algo que es como parte de casi como los arquetipos de una sociedad, pero sí un libro de mitología, que alguien haya tomado, por ejemplo, en este caso lo hizo Oreste Plat hace mucho tiempo, tomó muchos dichos, frases chilenas que son de uso común, ¿ya? Como esto le llaman patrimonio común, es de todos los chilenos, pero él tomó todo esto y finalmente lo hizo en un libro, lo transformó a un libro que es su producto, porque él hizo el trabajo de investigación. ¿Qué es lo mismo que harían ustedes en este caso si ustedes están haciendo un trabajo de investigación y necesitan tomar entonces como información de diferentes lugares para darle más peso quizás a su investigación o incluso como argumentar un poco más lo que ustedes están ahí
como realizando, ya elaborando. Entonces aquí está súper claro, las vivencias no son protegidas, pero sí si yo tuviera un diario de vida, así. Con mi plata no. Muy bien, el profesor ahí. Entonces, bueno, ahora existen diferentes tipos de derechos. Y ahí como que esto lo vamos a ver más rápido. Lorena, si puedes pasar, por favor. Muchas gracias. Entonces existen diferentes tipos de derechos. Esto es solo para que lo tengan como súper ahí como claro y les sirva un poquito para tener la idea. El derecho de autor comprende, aquí dice dos, pero en realidad son tres. Pero lo que pasa es que uno está relacionado con el patrimonial. Podríamos decir que existe el patrimonial y el moral, que tienen nombres que no nos dicen mucho, pero estos protegen el aprovechamiento, paternidad e integridad de la obra. Porque tenemos el derecho primero moral, que es como, de alguna forma, si puedes pasar a la siguiente, Lore, el derecho moral o los derechos morales son los derechos que tiene cualquier persona por haber creado la obra. Entonces, en este caso, si yo escribo un cuento y le pongo cualquier nombre, así como el hombre Sioux fumando su pipa, ese es mi cuento. Yo tengo ese cuento y por yo haberlo escrito, tengo unos derechos morales que no voy a perder nunca, porque son irrenunciables. Por más que yo quiera decir, no, o sea, que yo no escribí eso, no puedo como hacerme la loca. Yo lo escribí, es mío, es irrenunciable, es intransferible. Yo no podría decirle a otra persona, ¿sabes qué? En realidad como que me da una lata haber escrito eso, mejor voy a decir que lo escribiste tú. No se puede, porque es intransferible y es personal. Pero lo que podría hacer sería heredarlo. Si yo tengo hijos a futuro, por ejemplo, y quisiera que, no quisiera en realidad, como que es mío, no me puedo, entre comillas, deshacer de este cuento, lo pueden heredar si las personas que vengan, o mi sobrino quizás, mi sobrino podría heredar en este caso esta historia, ¿no? Este cuento, este producto. Pero siempre va a pertenecer a mí, mi sobrino no podría decir a futuro que el cuento es de él. Siempre va a tener que decir el cuento es de mi tía. Pasa con, por ejemplo, estas herencias suceden, por ejemplo, con los herederos ahora de Sherlock Holmes. ¿Ok? Sherlock Holmes es perdón, de Conan Doyle, que escribió Sherlock Holmes. Entonces, por ejemplo, Sherlock Holmes ya ha sido heredado y aún ahora posee los derechos. Entonces, si alguien vio Enola Holmes en Netflix cuando salió, tienen que saber que no podían usar, por ejemplo, en el libro a ciertas personas no podían hablar de Sherlock Holmes porque no tenían los permisos para poder usar al personaje. Y todos esos spin-offs, de alguna forma, han tenido que solicitar permisos, o la misma serie Sherlock que salió, que es más moderna, tuvo que solicitar los permisos a la familia de Conan Doyle para poder utilizar a Sherlock, a ese personaje dentro de la serie. Las licencias musicales, por ejemplo, también. Con las licencias musicales hay otros temas también que vamos a ver un poquito más adelante, pero qué bueno, Viviana, que lo comentó, porque vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, si yo quisiera interpretar una canción ahora, la quiero grabar, la voy a grabar con mi guitarra o algo, y la voy a grabar y la voy a subir a internet. Hay muchos covers que ustedes van a encontrar, pero uno debería pagar derecho para poder usar o reinterpretar la canción que ya está licenciada, que ya tiene como ahí eh, ha sido como inscrita con algún tipo de derecho. Entonces aquí, cuando ya nosotros empezamos a pagar derecho, estamos hablando del siguiente, porque este derecho moral yo no puedo como, ni siquiera puedo dejar que una persona me pague y yo decir, ya, entonces yo voy a decir que tú hiciste mi obra. Aquí no es posible. Este derecho es un derecho que se mantiene, no tiene ningún plazo de duración, esto se mantiene, ¿ya? O sea, si yo me muero, yo no dejo de ser la autora o la creadora de mi obra. Esto se mantiene siempre. Y el autor lo que puede hacer es hacer todo, básicamente, con su obra. Incluso yo podría mantener mi obra inédita o con un seudónimo y podría dar el permiso, sí, incluso de que otras personas la terminaran, si es que yo no la terminé, por ejemplo. Y cuando pagamos permisos, por ejemplo, lo que decían, si yo quiero pagar derechos para poder
utilizar una canción, quizás que yo quiero hacerle un cover. Entonces aquí pasamos al siguiente derecho, que es el derecho patrimonial. Si podemos avanzar, gracias Lore. Entonces el derecho patrimonial, aquí sí tengo yo un derecho que me permite explotar económicamente una obra. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, está la canción de una canción de los Beatles. Los Beatles, de hecho, tenían un tema ahí, porque ellos, ustedes saben, John Lennon y Paul McCartney hacían muchas canciones, pero ellos llegaron a un acuerdo en que todas las canciones eran de Lennon-McCartney. Entonces, finalmente, el derecho patrimonial de esa obra, ellos lo dejaron así, incluso como, pero no significa que el derecho moral se haya perdido. Ya, como que ahí cada uno sabía cuál es la obra que ellos habían escrito. Sabemos que McCartney hizo Blackbird, por ejemplo, a pesar de que el patrimonial, cuando uno vende los derechos y todo, dice Lennon-McCartney es de los dos. Bueno, las de Harrison ahí es diferente porque Harrison dijo, no, estas son mías y mías, sí. Así que ahí Harrison fue, bueno, pero para evitar problemas, ahí Lennon-McCartney hicieron esta sociedad. No, y esta sociedad es una sociedad patrimonial. Entonces, cuando ellos la inscribieron, como que tienen estos derechos de que la obra se les pague al grupo, por ejemplo. En los Beatles es un derecho patrimonial porque son 4 personas distintas que tocan las canciones, interpretan las canciones de cualquiera de sus miembros, pero todos tienen el derecho patrimonial, pero el derecho moral es de cada uno de los componentes. Entonces aquí Harrison tenía sus canciones, Lennon tenía sus canciones, McCartney sus canciones y Ringo Starr sus canciones, ¿ya? Entonces ahí como que se entiende un poco mejor. El moral es por la creación. El patrimonial es el que permite que nosotros podamos, por ejemplo, pagar por usar una obra. Acá este derecho se puede transferir. Por ejemplo, si yo tuviera el derecho de una canción que soy como la productora de un grupo y el grupo hizo una canción, por ejemplo, y yo quiero en realidad esta obra, yo tengo el derecho patrimonial porque el grupo me lo dio, lo inscribimos y yo les pago a ellos, no sé, y yo quiero darle el derecho entonces de patrimonial a una, por ejemplo, discográfica, para que ellos tengan este permiso de ellos, de alguna forma, administrar esta obra. Eso se puede hacer, porque el derecho patrimonial se puede transferir. Entonces acá le conferimos, por ejemplo, al titular dice la exclusividad y la facultad de realizar contratos y acciones. Entonces aquí generalmente las canciones, por ejemplo, las tienen las discográficas, las películas las tienen los productores, y así, o los sellos como, no los productores, como estos sellos como Paramount, Sony, que son las grandes productoras, ¿ya? Entonces tenemos eso porque ellos son grandes productores, entonces finalmente van a poder hacer más difusión, van a poder publicarles más partes y van a poder administrar mejor esto y cuidarlas mejor también. Entonces yo puedo ceder mi derecho porque quizás yo quiero que a mi obra la cuiden, ¿ya? Entonces por eso voy a ceder mi derecho patrimonial. Pero eso no significa que vaya alguien a decir, esta obra es mía, ¿no? Todos saben que yo la hice, yo la creé. Ese derecho moral no se pierde. Entonces, si podemos avanzar un poquito más, a ver el derecho conexo, y entonces tiene toda la información ahí, después le puedo mandar la presentación también ahí con Lorena, podemos ver que les llegue a las personas que se inscribieron, pero esto es importante porque es como, ahí Reinaldo había comentado, los emisores públicos deben pagar un derecho por incluirlo en las programaciones, por ejemplo, las canciones. Sucede, y de hecho, por ejemplo, TVN debería pagar, y en algún momento fue un tema cuando se empezaron a repetir novelas, teleseries que se habían dado hace mucho tiempo atrás y las estaban volviendo a transmitir, pero no le estaban pagando a los actores que habían participado en esas novelas finalmente algún pago por el haber participado en esta novela, ya, y porque la están retransmitiendo. Lo mismo que pasa también en la música chilena, en la SCD, que son estos gestores de Chile Actores, SCD, son sociedades que se arman para poder como justamente cuidar el derecho patrimonial y este derecho conexo. El derecho conexo es el que tienen las personas que son intérpretes de. Entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo, Manuel García. Manuel García quiere sacar un disco nuevo, pero él es cantautor.
Entonces, finalmente él tiene la guitarra, pero no toca batería, no toca bajo, no toca violín, no toca, no sé, otros instrumentos que tiene su música. Entonces, él lo que hace es necesitar intérpretes para que ayuden a grabar esta canción. Entonces, cuando la van a grabar, lo que sucede es que la graban y esta canción también surgen estos derechos conexos que tienen los intérpretes. Entonces él tiene el derecho sobre la canción porque él la hizo, él la creó, pero quizás una persona en violín, por ejemplo, que tocó el violín en la canción, también va a tener que recibir un pago por haber sido intérprete. ¿Ya? Entonces ahí como que uno va entendiendo un poco los derechos conexos. Entonces dice que son artistas, intérpretes o ejecutantes de una obra en una coreografía, los bailarines también deben existir porque si no, no existe la coreografía. Por más que yo tenga la idea y haya creado una coreografía, si no tengo intérpretes o personas que la ejecuten, no puedo mostrarla en ninguna parte. Ya ahí se entiende el derecho conexo, entonces es de los intérpretes. También de estos productores de fonogramas que finalmente son, como les había dicho, los sellos discográficos o estos eh, productores más grandes de películas, ¿no? O incluso canales de televisión y también organismos de radiodifusión cuando graban las cosas, pero también cuando las empiezan a reproducir. Entonces, cada vez, por ahí me han preguntado, cada vez que en la radio suena una canción de alguien chileno, estén pero segurísimos de ahora en adelante que se le paga un porcentaje a la persona que, si es un cantautor solamente, a él solamente, pero si es una canción que, por ejemplo, tiene intérprete, se le paga un porcentaje de esa reproducción al cantante y también a los intérpretes. Entonces ahí hay un tema como que se les paga un derecho, claro, justamente se paga finalmente como un saldo al, en este caso el cantante, y a los intérpretes. ¿Y qué pasa, dice alguien, cuando una canción, Francisco, no la escribo yo, pero habla de mí? Ya, como yo dije, finalmente, por ejemplo, antes, si tenemos nosotros nuestras vivencias no son parte del derecho, pero si nosotros tuviéramos un diario de vida, sí. Pero en este caso, si la canción la escribe otra persona, esa es la persona que tiene el derecho sobre su obra, sobre la canción, a pesar de que hable de otra persona. ¿Ya? Pero si esto está basado en un quizás diario de vida, ahí sí que habría un problema porque la persona debería haber pedido permiso para usar el diario de vida para poder hacer la obra. Ahí me cuenta, por favor, Francisco, si se entendió o no. Las ideas, las vivencias, cosas que no están en un soporte, no pueden tener esta protección, pero sí la tienen los soportes, o sea, las cosas que están en soporte, que tienen ya un producto. Por la música chilena, dice, defender la propiedad intelectual, y de hecho hubo un problema también ahí, claro, nos doy cuenta que hubo un problema entre Bafona y Bafochi, por ejemplo. Sí, buenísimo, Francisco. También existen, si nos ponemos a hablar de casos sobre problemas de derecho, nos vamos a encontrar con una cantidad de situaciones. Por ejemplo, también está el tema de cuando los raperos, y esto pasó mucho con Tiro de Gracia, que hay una canción muy, 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 muy conocida, que Tiro de Gracia usó el sample, que eso se usa en rap, para hacer esta canción del juego verdadero. Y si buscan el juego verdadero plagio, van a encontrar la canción original. No recuerdo ahora, voy a buscarlo y les voy a dar el nombre de la persona que había grabado, que de hecho tuvieron ahí un conflicto también y tuvieron que pagar sus derechos, ceder derechos, por haber utilizado este sample solamente. Era que se puede utilizar, y esto es el tema de las excepciones y limitaciones, se podía utilizar hasta, creo que son hasta 8 compases. Ya habían utilizado un poquito más. Yo podría reutilizar la canción de alguien, pero solamente hasta 8 compases. Pero no puedo hacerlo más porque ya sería un plagio. Entonces, vamos a avanzar un poquito, porque, insisto, el tema de derecho es muy entretenido porque podemos encontrar una cantidad de cosas. Acá se habían dicho, se puede vender una acción como esa cachetada con la bofetada de Will Smith. Bueno, yo no sabía que la bofetada de Will Smith se estaba vendiendo, pero ahí quizás tenemos un producto, porque no se está vendiendo la cachetada, sino que se está vendiendo el video de la cachetada. Y el video de la cachetada, ahí tendríamos un producto. Aquí dice Miguel Bosé demandó a Dua Lipa por Don Diablo.
Bueno, también Rolling Stone a The Verve por esta canción de Bittersweet Symphony. Les dejo ahí el dato para que lo puedan buscar después. Y vean si Bittersweet Symphony se parece a una canción de Rolling Stone, que si lo buscan lo van a encontrar porque es súper conocido el tema. El de Miguel Bosé no lo sabía, así que lo voy a buscar también. Y si buscan plagios canciones, van a encontrar una cantidad de cosas, de canciones que se parecen, que fueron ahí, que estuvieron en algún conflicto. Muy, muy entretenido. Bueno, algunas consultas frecuentes que nosotros podemos tener con estos temas que estamos hablando y que pensé que eran interesantes para traerlos a colación ahora. Lorena, ¿podemos avanzar? ¿Por cuánto tiempo mantiene los derechos de autor un autor? ¿Ya? Sobre su obra. Acá en Chile, hasta el momento, son 70 años después de la muerte o el fallecimiento del creador o del autor. Pero recuerden que los derechos morales son heredables. Por lo tanto, hasta el momento hay obras que nosotros sabemos que el autor murió hace mucho, mucho tiempo, pero como se ha ido heredando hasta la tercera, creo, generación se puede heredar, sí, hasta la tercera generación, todavía no se ha liberado porque pasaron los 70 años, pero el autor heredó su obra, entonces siguió manteniendo los derechos, por lo menos patrimoniales de la obra, los herederos. Entonces, en Chile hasta ahora son 70 años, en otros países son 90, 100, 120. En algún momento quisieron actualizar la ley de propiedad intelectual y sumar 20 años más, o sea que fueran 90 años en Chile, pero hasta el momento son solo 70. La pregunta número 2, ¿existen obras que sean de dominio público, que por ejemplo sean de todos? Y esto sí, muy importante, porque existen obras que son llamadas de patrimonio cultural común. Y estas obras sí pueden ser utilizadas. Y por cualquiera, sin pedir permiso, no vamos a tener problema de que nos van a venir a demandar porque usamos algo similar. No, son obras de patrimonio cultural común. En general, estas obras son las que el plazo de protección ya se venció, finalmente se extinguió, pasaron estos 70 años, no habían heredero o ya los herederos también liberaron esta obra. Existe, por ejemplo, la obra de un autor desconocido, incluyendo, por ejemplo, también, en este caso, los anónimos, pero también podrían ser, por ejemplo, lo que les había contado antes, las leyendas de Chile, la leyenda del Caleuche. ¿De quién es la leyenda del Caleuche? O la leyenda de la Pincoya, o en el sur también está la leyenda de las Tres Pascualas, el Trauco. Esos son finalmente expresiones folclóricas que son parte de Chile, de toda la sociedad chilena, y no son de una sola persona. ¿Ya? A menos que a mí se me ocurriera hacer algo y hago un cómic sobre la Pincoya. El cómic va a ser mío, a pesar de que yo estoy usando esa idea, una tradición oral. O una recopilación, como dice acá también, de tradición oral. Eso ya sería mío porque es mi trabajo. Pero la canción, la leyenda, eso es obra pública. Lo puede usar cualquier persona. También, si el titular renunciara a la protección de ley, y también algunas obras expropiadas, en este caso por el Estado, a menos que la ley haya especificado un beneficiario. Eso es un poquito más difícil de explicar para ahora, pero sí tenemos claro que son estas obras de dominio público que en realidad no le pertenecen a nadie, porque ya pasó el tiempo de protección o porque finalmente siempre fueron anónimas o siempre fueron de todos los chilenos. Por ejemplo, las obras, el himno nacional de Chile, por ejemplo, el himno nacional de Chile ya pasó su tiempo, el autor murió hace mucho tiempo, entonces ya ahora también va a ser de otro, esta es una obra que se puede como reutilizar. Entonces, finalmente, perfecto. La siguiente, por favor, Lore. Y luego, ¿cuándo podría yo usar una obra? Y esto es súper importante para ustedes y es lo que les va a explicar a continuación Carolina. ¿Cuándo podría yo usar una obra sin el permiso del autor? Existen varias formas en que yo podría, porque la ley tiene muchas excepciones. De hecho, el artículo 71 de la ley de propiedad intelectual tiene varios, varios artículos. El 71 se divide en varias partes, en que están todas las excepciones académicas. Por ejemplo, si yo también quisiera a una obra agregarle algo para que pudieran, por ejemplo, cuando a las películas se les pone toda esta guía auditiva para personas sordas. Entonces se explica lo que está pasando en la película.
por ejemplo, ahí, o en el caso de una persona que le pongo subtítulos, que es una persona sorda y pongo subtítulos, estoy utilizando quizás una obra, pero estoy usándola para el beneficio de una comunidad. ¿Ya? Entonces ahí hay una excepción. La otra excepción es la excepción de las bibliotecas. Por ejemplo, las bibliotecas también podrían hacer algunas ahí como cosas y podrían, quizás incluso pueden tener fotocopias solo en caso de que una publicación ya no sea posible encontrarla en ninguna parte porque se dejó de editar, por ejemplo. Cosa que uno dice, no, no puede ser, sí puede ser, existen estas excepciones. También existen excepciones académicas, como decía también acá el profesor, eh, en que podemos también utilizar, como reutilizar cosas, creaciones de otras personas, pero siempre es importante y por eso el derecho moral no caduca, ¿ya? El derecho moral de que tuvo una persona de haber creado algo. Entonces nosotros siempre, siempre, siempre tenemos que nombrar a los autores, porque ahí nosotros estamos utilizando su obra, la excepción nos permite eso, pero siempre, siempre dándole reconocimiento al autor. Y de esa forma, ahí nosotros estamos como ya manteniendo el derecho de autor, no estamos haciendo algo como contra la ley. Y, por ejemplo, acá en el caso, puse académico específico de ustedes, que les va a servir, se pueden usar fragmentos de obras o citas, incluso pueden usar fragmentos breves de una obra, los que ustedes estén citando porque les interesa, como hay un fragmento o un párrafo de una tesis o de un libro que explica pero perfectamente lo que yo quiero decir y lo quiero usar tal cual para mejorar mi argumento o para darle más peso, lo pueden hacer, pero tienen que citarlo según lo que dicen las normas APA en este caso, que tiene que ser, ¿ya? Y también acá, como dice súper clarito, tenemos que entonces, además del reconocimiento, darle, mencionar siempre la fuente, el título y el autor, de dónde nosotros lo sacamos. Y también lo otro, nosotros decimos, bueno, en Internet, por el número 4, ¿puedo usar una obra que esté en Internet? Nosotros pensamos que como Internet tiene muchas, muchas obras, no podemos saber de pronto si es que las podemos usar o no. Entonces, acá finalmente, si una obra está en Internet no significa que nosotros podamos usarla, porque muchas veces hay muchas obras que están en Internet y que realmente no deberían estar, ¿no? Porque si están, muchas veces si uno busca en YouTube a veces videos, se va a dar cuenta que algunos videos, por ejemplo, dicen que ya no se pueden ver en esta región o que fueron bajados por justamente eh, ahí tener como un tema de licencia o no haber pedido permiso, entonces como que ya no se puede mantener en YouTube porque está eh, como faltando al derecho de autor o al derecho de propiedad intelectual. Entonces finalmente nosotros tenemos que tener súper claro cuando nosotros vemos cualquier video, fotografía, música, software, diseño, lo que nosotros veamos en Internet, siempre tenemos que fijarnos en cuál es su licencia, cuáles son las condiciones de su licencia. Existen licencias como la Creative Commons, que es muy conocida ahora para lo digital. Esa licencia eh, no parte como de todos los derechos reservados como el copyright, parte de algunos derechos reservados. Entonces, finalmente las personas pueden dar permiso para usar la obra, para modificarla, para compartirla, mientras incluso hay personas que hay un Creative Commons cero, que uno ya elimina todo, 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 todo como propiedad sobre la obra y yo la dejo libre, la dejo anónima. Y en este caso, cuando ustedes vean, busquen, por ejemplo, imágenes en Google, busquen imágenes con licencia Creative Commons, que en general tienen muchos más derechos, o sea, dan más permisos para poder hacer eh, cosas con, de alguna forma, transformaciones con la obra. Eh, y también existe, por ejemplo, el copyleft, que funciona mucho para el tema de las como los programas, los software de computación, porque de hecho nació en ese contexto, y en este caso estas licencias son lo típico que llamamos ahora el open source o el software libre. Entonces también, si nosotros encontramos un software libre, eso sí lo podemos utilizar, ¿ya? Si nosotros vemos una licencia Creative Commons, tenemos que fijarnos en cuáles son las condiciones, pero también la podríamos utilizar.
y finalmente se puede ir utilizando lo que está en Internet dependiendo de cuál es la licencia que tiene. Pero aquí habían preguntado, ¿todos estos derechos tienen alcance internacional? Bueno, en este caso, los derechos acá en Chile rige la ley de propiedad intelectual 17.336 y también existen algunos tratados que ha firmado Chile. Entonces les voy a dejar por acá la OMPI, les dejé el nombre en el chat, es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Lo que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual es una organización sin fines de lucro que incluye a creo que últimamente eran a 156 países, no sé si habrá cambiado un poco eso, pero son países que finalmente tienen sus propias leyes de propiedad intelectual. Entonces lo que hace la OMPI es ser esta organización mundial que reúne a estos países y crea tratados y de hecho también hace que los países entre ellos puedan conversar y podamos tener como quizás un poco este derecho más mundial, ¿no? Derecho de autor más mundial, pero todos los países van a tener su propia jurisdicción. Por lo tanto, si nosotros estamos acá en Chile, nosotros sabemos que hay cosas que podemos hacer, cosas que no. No va a ser lo mismo si nosotros vamos, bueno, Argentina tiene algo muy similar a nosotros, pero si nosotros vamos a Estados Unidos, por ejemplo, a un país de Europa, vamos a tener que conocer cuál es la legislación allá para poder como mantener los derechos. Ya eso es importante. Entonces, si les parece interesante, pueden buscar la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y existen muchos tratados que Chile ha firmado, por ejemplo, el Tratado de Marrakech, que tiene que ver con las personas con problemas de visión, está la Convención de Berna, y existen como, creo que Chile tiene como firmado unos 10 tratados de propiedad intelectual, y en la OMPI se pueden ir viendo entonces como un poco, de alguna forma, como un poco qué está pasando en el mundo en relación a la propiedad intelectual. Pero acá había otra, cuando los docentes subimos material a archivos profesores debemos marcar los siguientes. Aseguro tener el consentimiento del autor para publicar estos archivos. ¿Qué pasa cuando el material es creado por el docente? Muy buena pregunta también. Ahí hay un temazo porque el derecho, los docentes también tendrían, bueno, aquí me voy a meter quizá en la batalla de los caballos, yo también como docente también creo material, y si es un material creado por mí, yo tengo el derecho de ese material, entonces obviamente se puede subir, si yo quisiera el material, a archivos profesores, y yo estoy asegurando que tengo el consentimiento del autor, o que de alguna forma estoy también, quizás no tengo el consentimiento, pero estoy dentro de estas excepciones, y que podría usar alguna cita, alguna información, y yo lo estoy haciendo, y si el material lo creé yo en base a mi experiencia, obviamente yo tengo el derecho de el consentimiento del autor, que soy yo mismo para subirlo. Pero así también, como nosotros tenemos el consentimiento de nosotros mismos para subirlo, también podríamos tener el consentimiento de nosotros mismos para no hacerlo. O sea, si un docente, y esto pasa en algunos lugares, no quiere compartir la información que él creó, porque en realidad es creación propia, tiene todo el derecho a decir, esto es mío, eh, no lo voy a compartir, o lo comparto, pero usted no puede utilizarlo, a menos que me nombre o haga este tema de reconocimiento y que solo utilice algunos párrafos, algunas citas. Ya eso es importante. ¿Y qué pasa con los repositorios? Los repositorios docentes y estudiantes. Los repositorios, cada repositorio va a tener sus propias también como licencias, ¿ya? Por ejemplo, DSpace es un repositorio súper utilizado, como me refiero a que es el software que está atrás del repositorio, y ese repositorio, por ejemplo, usa mucho las licencias Creative Commons, que como decía tienen algunos derechos reservados. ¿Cuál es el tema finalmente? Que sobre todo en la parte académica, en la investigación académica, en repositorios, en tesis, en proyectos de título, lo que uno está tratando de crear tiene que ver mucho con esto de la ciencia abierta. ¿Ya? Y esto como que lo voy a dejar como un poco de reflexión final casi. Eh, Cuando nosotros creamos algo que es como una investigación que quizás pueda servir, por ejemplo el caso de una persona que ahora no recuerdo el país, no lo tengo aquí en la mente ahora mismo, pero creó una vacuna para el COVID. ¿Ya? Y esta persona no licenció o no patentó en realidad, porque esto sería propiedad industrial, no patentó su vacuna, sino que la dejó libre. Entonces, cualquier laboratorio en cualquier parte del mundo
podría tomar las indicaciones, ¿no? Como finalmente lo que se utilizó, los compuestos que se utilizaron para hacer la vacuna, y cualquier laboratorio podría tomar esto y hacer sus propias vacunas. Sobre todo sirve para quizás países que no tengan los recursos para comprar las vacunas. Entonces, finalmente, esto es como un poco más libre, ¿no? Y esto es súper importante porque cuando nosotros estamos creando finalmente para investigaciones o estamos haciendo patentes nuevas o creaciones, el fin último, y eso sería lo más bonito que existiera, es que fuera para todo el mundo, ¿no? Que fuera como un apoyo para la sociedad, como que nosotros tratáramos de hacer algo para la sociedad. Por eso existe mucho este tema de la ciencia abierta, en que yo creo, por ejemplo, o hago una investigación sobre algo, pero la dejo libre para que otra persona siga investigando sobre lo mismo y quizás lleguemos a un punto, en vez de yo hago A, la otra persona hace B y juntos llegamos a C. ¿Ya? Esta es como la colaboración que se trata de tener ahora, por eso aparecieron las Creative Commons y el copyleft. Es un poco pensando en que tengamos como justamente este tema más colaborativo, ¿no? Somos tantos en el mundo que podamos como colaborar entre nosotros para poder crear nuevas cosas. Voy a pedirle a Lore que avance hasta la última página, porfa, porque eso yo ya lo hablé, pero lo hablé como de alguna forma más sencilla. Y la última, que es la siguiente, para cerrar, ya les comenté lo de las licencias, voy a ver un par de preguntas antes dice, los portafolios de taller que tengan notas superiores a 6 serán publicados en biblioteca digital. Esto les entrega derechos a los alumnos que lo crearon. Es súper importante ahí porque van a tener que revisar bien el tema de justamente los derechos. Eh, lo que les decía recién, trabajo colaborativo, ciencia abierta, lo ideal es que se les pida a los estudiantes antes de publicar sus trabajos, se les pida como un permiso de que se pueda su trabajo compartir para fines académicos, ¿ya? No va a ser porque como que la institución finalmente o o algún otro lugar que los vaya a publicar vaya a recibir como algún tipo de dinero o retribución económica por la publicación, sino que va a ser por fines académicos. No sé si los alumnos siguen siendo los que tienen el derecho moral sobre la obra, pero pueden ceder el derecho patrimonial para que se pueda publicar, manteniendo siempre el reconocimiento. Siempre importante, mantenemos el reconocimiento del autor, pero nosotros podemos dar este permiso para que, en este caso, las instituciones puedan compartirlo y así, como les decía, todos nos vemos beneficiados porque podemos acceder al material que hizo otra persona y quizás podemos seguir su investigación y llegar un poquito más adelante. Academia.edu, sí, también es un tema ahí. Niels Bohr le dejó la patente libre sobre el cinturón de seguridad de 3 puntos. Por ejemplo, hay un muy buen ejemplo adicional, que protocolos, autorizaciones y o consentimientos debieran darse para que una institución educativa grabe video y audio las clases de los docentes. Bueno, eso es un tema como en sí mismo. Es complicado contestarlo ahora de forma rápida porque sí es un tema en sí mismo y todos los profesores dentro de la pandemia nos vimos obligados un poco también a grabar justamente videos y audios y a mostrar nuestro rostro y de hecho las instituciones, si pensando en la ley, completamente así como pensando en la ley, debería habernos pedido permiso, una autorización para grabar, para hacer uso de nuestro rostro y de nuestra voz para fines académicos. Ahora, con el tema de pandemia, obviamente hubieron varias cosas que se hicieron, que se siguen haciendo incluso, que nosotros seguimos haciendo cápsulas de pronto, seguimos haciendo algunas cosas que de alguna forma fueron como rápidas, decisiones rápidas, que yo creo que todavía no están dentro de la ley. Es porque la ley se tiene que actualizar. Y esto sucedió porque posiblemente llegue a ser una excepción académica a eso. Pero esa es como la respuesta corta. Pero en realidad esa pregunta, Patricio, da para toda una sesión de 1 hora más para poder hablar cuáles son los protocolos o autorizaciones. El caso más triste, por supuesto, será el de Nikola Tesla. Qué bueno que hablaron justamente de Nikola Tesla, uno de los casos más tristes en que le robaron justamente todas estas patentes, ¿no? De los inventos que él había hecho. Y existen muchísimos casos. Si ustedes ahora van y buscan incluso en YouTube temas de plagio, temas de plagio sobre todo, lo buscan tal cual, les va a aparecer un montón de información y dice, wow, ¿cómo ha podido pasar esto?
ha sucedido en la historia. Lo importante es que nosotros tengamos súper claro entonces ahora cuál es el contexto, existen estos derechos, y lo ideal es que nosotros casi como que respetemos para ser respetados. Entonces, si nosotros respetamos el derecho de autor y respetamos, en este caso, el derecho patrimonial y moral de las obras, también nosotros podemos exigir que también nuestros derechos sean respetados. Y por último, entonces, para cerrar, le voy a dejar esta frase que me encanta y finalmente, que es de Platón, y que me encanta porque dice que finalmente ninguna ley u ordenanza, incluso la ley que estamos hablando del día de hoy, va a ser más poderosa que el entendimiento. Finalmente, como esto de, les dejo la reflexión de que finalmente uno tiene que entender el contexto, entender por qué, cuál es la importancia para poder realmente seguir esta ley o esta ordenanza, porque si no, no tendría ningún sentido que nos digan, hagan esto, si no entendemos por qué. ¿Ya? Y ahora Francisco había preguntado hasta cuántas palabras se pueden citar textual de un libro sin que transgreda los derechos de autor. Perfecto, entonces Francisco nos ha dejado la perfecta pregunta para la siguiente parte, en que voy a dejar entonces a Lorena, muchas gracias, voy a dejar a Carolina para que les pueda explicar justamente todo este tema según las normas APA, porque eso depende, lo da en realidad cada norma de citación. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por las preguntas. Un tema bien interesante, se quedaba para más. esperamos que pueda haber otra ocasión en que podamos hablar un poquito más del tema. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Susana. No, muy interesante el taller. Como decía Susana, esto da para una hora más, pero la idea es que también podamos quedarnos con algunas cositas ahí como interrogantes para poder tener otra instancia luego para hablar acerca de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Les comento también que en el mes de mayo la unidad de acompañamiento estudiantil también tendrá un ciclo de charlas de normas APA y propiedad intelectual, ya para que ustedes lo tengan presente y estén atentos, que también pueden participar, y vamos a ver la posibilidad de repetir este taller porque ha tenido muy buena asistencia. Eh, Estamos con algunos problemitas de cámaras y cosas porque bueno, Tina ahora está reemplazando a Zoom en realidad. Zoom tenía como, lo conocíamos mucho mejor, pero voy ahora a mostrar la presentación de la siguiente relatora. Me dan un segundito ahí de paciencia. Por mientras estamos recibiendo más asistentes a este taller, así que igual le agradecemos mucho a Susana que nos haya dado esta relatoría tan interesante de propiedad intelectual. Carolina, ¿estás por ahí? ¿Puedes habilitar tu micrófono? Hola, Ahí está aquí Carolina. estoy. Sí. Ahí está Carolina. Vamos a ver si puedo darle el control a Carolina, pero me dan un segundito aquí. Ya, yo me voy a ir presentando. Hola, muy buenas tardes ya a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, de salud sobre todo, que todavía estamos en una época complicada de pandemia. Y por acá, bueno, yo estoy actualmente en la ciudad de Temuco y estoy con lluvia, con frío, así que por eso también me ven un poco abrigada. Creo que en Santiago hace más calorcito ahora. Lo que sí, les voy a apagar la cámara por un tema de conexión de acá de mi hogar, porque está súper lento. De hecho, cuando estaba exponiendo a Susana se me pegaba mucho rato la imagen y no lograba ver por completa la presentación, así que por temas de conexión voy a apagar la cámara para que a mí no se me pegue la conexión. Ya, lo otro que yo no logro ver el chat, también estuve mirando y no logro ver el chat, así que si tienen algunas preguntas, dudas, Lorena me las puede decir por favor, o más bien me pueden escribir un correo que va a aparecer al final de la presentación con las dudas, Sí, y yo se las puedo ningún responder problema. como la brevedad posible. Yo te voy dictando las preguntas y vamos a despedir a Susana que tiene otro compromiso, así que No le hay agradecemos problema. mucho a Susana por su participación y bueno, esperamos en algún momento tenerla nuevamente con nosotros. Gracias, Susana, por todo. Chao, Muchas Susana. gracias por la invitación
Y mucho éxito a Carolina y pongan harta atención porque les va a enseñar justamente todo lo que estaban preguntando, cómo podemos usar las normas para no plagiar. Así que Exacto. mucha atención a Carolina. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lo pasé muy Susana. bien. Que estés Que estés bien, muy bien, gracias. Florencia. Chao, Susana. Chao, chao. Chau. Ya. Lorena, no se ve la presentación, no logro verla. Ahí sí. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las normas APA séptima edición, que esta es una nueva edición que se actualizó en el año 2019. Anterior a esa estábamos utilizando las normas APA sexta edición. Avanza nomás, por favor. Ya, esta nueva edición vino a generar algunos cambios, unos cambios que son un poco más fácil de dominar que, según a mi parecer y mi opinión, que la sexta edición. Yo cuando estuve estudiando en la universidad usé la sexta edición y habían cosas que me complicaban un poco porque tenían mucho detalle. En cambio, las normas APA de la séptima edición no tienen tanto, es como más simple, como que simplificaron un poco toda esta forma de citar y de referenciar. ¿Ya? Una de las competencias que nosotros debemos adquirir es saber manejar la información, el tratamiento de datos, perdón, la gestión de información, los datos y los contenidos digitales. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día casi todo está de forma digital, ¿ya? Y también que la información se va actualizando constantemente en un tiempo muy corto. Entonces, es importante que nosotros entendamos y sepamos cómo tratar esta información. La otra diapo, por favor, Lore. Como objetivo, al finalizar esta actividad, debemos ser capaces de saber por qué y cuándo hay que citar y conocer el sistema de cita y referencia bibliográfica. ¿Ya? Es súper simple. Siguiente diapo, por favor. Lo vamos a hacer más o menos rapidito porque igual es hasta las 2:30 y estamos así un poquito en contra del tiempo. ¿Qué veremos entonces? Una pequeña introducción, por qué citar, cuándo se debe citar, las citas y referencias bibliográficas y cómo debemos citar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Muchas gracias. Hoy en día, cualquier documento que se genere, que ya sea un trabajo académico, un informe, una tesis, un portafolio, etcétera, tanto en el ámbito académico como también en el ámbito laboral, que cuando nosotros trabajamos también tenemos que generar informe o documentación, contiene mucha información, ¿cierto? Es una información que nosotros no sacamos y no se nos ocurre de por qué sí. Es una información que nosotros vamos obteniendo de algún otro documento, ya sea en internet, en un periódico, en un libro, etcétera. En cualquier tipo de fuente, impresa, ¿ya? Cuando realizamos esta elaboración, siempre debe citarse. Si nosotros buscamos una frase y esta frase la copiamos textual, siempre debemos citarla. Más adelante te voy a explicar cómo. ¿Ya? Porque no podemos hacerle creer al lector o a la persona que va a leer que esto fue una invención de nosotros. ¿Cierto? Nosotros no podemos inventar la rueda porque la rueda ya se inventó, pero sí podemos informar y comentar que lo que nosotros encontramos fue de alguien que lo escribió y nosotros lo estamos citando, ¿ya? No lo podemos hacer pasar por nuestra propia autoría, porque ahí estaríamos plagiando. Es por esto que tiene que quedar súper claro que copiar cualquier información que sea ajena a nuestro trabajo siempre debe ser citado. Si no, como les dije anteriormente, vamos a estar cometiendo plagio que tiene que ver con la que comentó Susana anteriormente, con lo que es propiedad intelectual. Debemos citar y referenciar siempre la fuente de información que vayamos a utilizar, aunque no copiemos de forma textual una idea, una teoría que no sea de nuestra autoría, siempre se debe citar. Ya, por ejemplo, yo puedo encontrar una frase y voy a decir, le voy a cambiar unas palabras para que no sea textual. Igual eso se debe copiar, citar, ¿ya? Ahí estaríamos parafraseando,
que como se indica ahí en la diapositiva, que es la explicación con otras palabras, el contenido de un texto, con las palabras de uno, el contenido de un texto. Siguiente diapo, por favor. ¿Por qué citar? Lo más relevante y lo primero que debemos saber es por qué hay que citar, y se debe citar para reconocer la autoría de quien está detrás de esta información que nosotros hemos tomado para llevar a cabo nuestros informes, trabajos, portafolio, etc. Todo lo que nosotros entreguemos en base a una elaboración de informes tiene un autor, una inversión de tiempo, ¿cierto? Hay un estudio de por medio, una investigación, y todo eso se tiene que reconocer. También nos permite reforzar nuestros trabajos, informes, tesis, etcétera, con el respaldo de aquella autoridad de otros autores. Es decir, nosotros podemos indicar que existe una información, pero tenemos que reforzarlo con el fundamento que alguien más dijo o que alguien más dio esa información. ¿Ya? Usar la información de investigaciones de otras personas para así poder generar una nueva información, un nuevo conocimiento. Eso estamos generando nosotros con lo que vamos estudiando, con lo que vamos investigando, generando nuevo conocimiento. Esto es un respaldo que nosotros tenemos que tener, que es como reforzar la información que otras personas ya han trabajado y nosotros lo vamos a reforzar. Otro punto importante es para indicar que los datos que nosotros utilizamos vienen de una fuente fiable, que es una fuente fidedigna, que es una fuente verídica. Aquí pasa mucho con el tema de los fake news, que las falsas noticias que andan dando vuelta por internet y que de repente causan tanto como alarma dentro de las redes sociales y los WhatsApp sobre todo, que circula mucha información. Uno tiene que ver de dónde viene la fuente y no creer todo lo que lee o lo que escucha. Porque nosotros estamos tan sensibles a todo que lo vemos o lo escuchamos y decimos, chuta, esto es verdad, va a pasar, va a haber un atentado en Chile. Y alguien dijo, hoy va a haber un atentado en Chile, hay que quedarse en las casas, no sé qué, y al final todo el mundo empieza a caer en una psicosis colectiva y hay que tener cuidado con eso, porque solamente una persona lo puede haber dicho para hacer una broma, ¿ya? Entonces hay que ver qué base hay esto, lo que permite verificar si es real o no, y es por eso que ustedes también tienen que preocuparse de buscar la información y de manejar los datos de forma correcta, ¿ya? Los datos que ustedes, sobre todo que en el área que ustedes estudian, manejan, son datos súper importantes, no son datos menores. Por lo tanto, no es algo que se le debe tomar sin importancia. Para demostrar que tenemos el conocimiento de lo que se ha escrito, porque nos hemos dedicado a revisar la información, a leer, que les decía hace un rato, que lo que investigamos, lo que estamos estudiando, nosotros conocemos lo publicado. También facilitamos al lector que pueda localizar la fuente de información. ¿Qué significa esto? Que si yo entrego un trabajo o entrego, por ejemplo, mi portafolio o mi tesis, le va a servir a los alumnos a futuro de la institución. Va a decir, hay un alumno que hizo un trabajo sobre lo mismo que yo quiero abordar. Y esta persona va a buscar el trabajo que yo generé, lo va a leer y va a poder ver de dónde yo obtuve esa información. Entonces el lector va a poder ir a esa información y leerla por sí mismo. Y el último punto es para marcar la diferencia entre lo que yo he creado y lo que otros me han aportado. Nunca va a ser igual lo que yo creo con lo de la otra persona. Siempre hay una diferencia, siempre hay algo distinto. Entonces, siempre debemos citarlo. Entonces, ¿para qué tenemos que citar? Para evitar el plagio, ¿ya? La copia de una información sin mencionar dónde hemos obtenido toda esta información, ¿ya? Que eso es penado por la ley. Siguiente diapo, por favor. Muchas gracias. ¿Cuándo citamos? Cuando usamos una idea, una teoría, una información que no viene de la mente nuestra, que no viene de nuestra propia creación. Esta cita puede ser reproducida literalmente o bien parafraseada, que es lo que les comenté antes, que nosotros usamos nuestras propias palabras para expresar una idea que leímos.
¿Cuándo no se debe citar? Cuando la información que incluimos en un trabajo procede de nuestras propias ideas, conclusiones o experiencias. Las conclusiones de un trabajo no las debemos citar porque son conclusiones que nosotros mismos podemos deducir de la elaboración de un trabajo que hemos hecho. ¿Ya? Experiencia, las experiencias de vida. Por ejemplo, uno con las experiencias de vida que tiene, uno puede informarlo en algún trabajo quizás, en algún informe. ¿Ya? Cuando la información también pertenece al conocimiento de dominio público, del ámbito científico en que nos movamos. Eso tampoco se debe citar. El diapo siguiente, por favor. Muchas gracias. Acá se propone un pequeño ejercicio. Por ejemplo, dice, la unidad de fomento es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con la inflación, ¿cierto? Esto fue sacado de Wikipedia en el año 2020. Ya recuerden que la información no se debe citar cuando es dominio público, ¿ya? Otro ejemplo, el Fondo Monetario Internacional elevó para Chile su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año de 4,5 a 5,8% 2021, el Economista 2021. Por ejemplo, una vez realizado el experimento, procedimos a la comprobación de resultados que arrojó unos datos favorables en el 95% de los casos, y abajo hay un ejemplo de otro par de autores. ¿Ya? Siguiente, por favor. Acá se pueden comprobar las conclusiones. La unidad de fomento es una unidad de cuenta usada en Chile, que se reajusta de acuerdo con la inflación. Es incorrecto citarlo, no por la fuente, no porque es Wikipedia. Wikipedia es una fuente de información que sí se puede citar, pero hay que saber cuáles son los editores fiables que nos entregan la información. Yo de repente me he encontrado con información en que Wikipedia han subido cualquier tipo de información que no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando. Entonces hay que también tener un poco de ojo con eso. Pero acuérdense que estuvimos revisando anteriormente que no es necesario citar porque la información que se encuentra contenida en este ejemplo es de conocimiento público. Todos lo sabemos. En el segundo ejemplo, también es incorrecto citarlo porque el texto, porque es copiado literalmente, debería citarse la procedencia y al ser una cita literal debemos entrecomillarlo. ¿Ya? Eso ahí lo vamos a ir viendo más adelante. En el otro ejemplo es correcto lo que se indica, perdón, ahí sí, es correcto lo que se indica porque es una fundamentación que habla sobre la realización de un experimento y es una deducción propia que obtenemos en base a los resultados de este experimento. Entonces, en ese caso no se debe citar. Y el último ejemplo también, que son los par de autores que se extrajo la información de una información que indicaron algunos autores. Siguiente, Lore, por favor. Gracias. Todo lo que hemos ido viendo ha hecho mención de que si copiamos textualmente un párrafo, utilizando la paráfrasis, empleando una teoría, una idea, algo que no es nuestro, que no es propio, debemos citarlo. Indicar de dónde hemos obtenido la información. Esto se hace mediante una cita dentro del texto y su correspondiente referencia en el apartado de bibliografía, que suele aparecer al final del trabajo. Siguiente, Lore, por favor. La cita indica que la mención inserta en el texto del trabajo que sirve para identificar la fuente de la que fue tomado el texto, el dato, la teoría, etcétera, que lo que he ido explicando anteriormente. Y la referencia bibliográfica es un listado de todo lo que hemos utilizado, no solo de lo que citamos en nuestro documento, sino también de lo que vamos leyendo o investigando y de los cuales hemos obtenido un aprendizaje y aplicamos generando un nuevo conocimiento.
Acá se debe incluir todo lo que leemos y lo que citamos. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, de un extracto de un documento en donde se muestra la cita textual, que está entre comillas, que donde indica consta de una serie de conceptos que nos ayuda a organizar, etcétera, y después se indica entre paréntesis los autores, que son 2, el año y la página de donde se obtuvo esa información. ¿Ya? Esa información la podemos ver abajo, donde dice referencia bibliográfica, ¿cierto? Que es, nos indican el nombre del libro, el año, la edición, y ahí en ese libro nosotros podemos, o documento, podemos encontrar la información que yo le estoy indicando más arriba. Lo mismo pasa con la cita parafraseada, que aquí se parafraseó una idea. Los créditos tienen como objetivo hacer funcionar la actividad de producción, disminución y consumo. Hablan del autor, del Valle Córdoba, del año 2008 y quienes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo nacional. Esa es como la diferencia, y eso es lo que siempre tiene que estar súper claro en todo lo que ustedes vayan a elaborar. Siguiente, por favor. Bueno, APA data del año 1929, bien antigua, y no es tan solo una norma de cita y referencia, sino que también es un manual de estilo de redacción. Y el propósito fue que a través de la Asociación Norteamericana de Psicólogos quisieron unificar un poco los criterios de la forma de escritura y de cómo ir ordenando y poniendo la información que vamos adquiriendo de otros autores. Este tiene como fin estandarizar la redacción de la documentación científica en el ámbito de la psicología, pero después con los años empezó a generar normativas para citar, referenciar, etc. ¿Y por qué fue esto? Porque empezaron a surgir muchas publicaciones de investigación, ¿cierto? Y que hoy en día nos permite obtener la información mucho más actualizada, y lo que nos ayuda también a poder elaborar nuestros informes, documentos. En el mundo existen numerosas formas de citación, como por ejemplo Vancouver, que es para el área de la salud, que son distintas, la ingeniería, que son las IEEE, pero en el ámbito de las ciencias sociales y económicas se utiliza APA séptima edición. O sea, ahora es séptima edición. Para citar y referenciar correctamente, entonces, debes seleccionar el estilo de cita adecuado, reconocer los elementos que identifican la publicación que queremos citar y utilizar elementos para crear una cita y referencia correctamente. Siguiente, muchas gracias. Entonces, APA posee 3 elementos: forma, foco y extensión. La primera es por su forma, directa o textual, ¿ya? O sea que yo copio la idea de forma literal, tal cual como está, sin cambiar absolutamente nada. Que también se conoce como parentética porque se encuentra como entre paréntesis. La otra clasificación que tiene por forma es directa o parafraseada, que es lo que yo le había comentado anteriormente, que también son conocidas como narrativas, porque nosotros vamos narrando lo que hemos leído. La clasificación por foco, las citas pueden estar enfocadas en el autor o en la idea, y por extensión se dividen en citas cortas y largas. Que alguien preguntó delante, que lo leyó Susana, sorry, pero no tengo acceso al chat, entonces lo escuché que dijo Susana, que tenía algo que ver con las escrituras de un libro o de un documento. Acá cuando son menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Cuando son menos de 40 palabras, la cita tiene que ir entre comillas. Y cuando son más de 40 palabras, no van entre comillas. Todo esto, Word tiene un contador de palabras, entonces uno selecciona la frase que quiere ver cuántas palabras tiene, y Word las arroja de forma automática. ¿Bien? Siguiente diapo, por favor. Aquí, para reconocer estilos básicos de citación. Acá podemos observar algunos estilos básicos de citación. El tipo de cita con un autor, cita entre paréntesis o cita parentética, como les indiqué. Colocamos el autor, coma, y el año. Y en la narrativa redactamos, por ejemplo, tal como lo señala el autor Kotler, la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Colocamos lo que indica el autor y entre paréntesis colocamos
el año. Cuando se realizan citas narrativas, debemos usar algunos conectores apropiados, por ejemplo, como le indiqué antes, como tal cual como indica el autor, por lo tanto, asimismo, de esta forma, etc. Existen varios conectores que uno puede encontrar en internet o también la biblioteca quizás los tiene, que en algún momento se los pueda compartir con ustedes, ¿ya? Cuando son dos o más autores, siempre se nombran los dos separados por una Y. En el caso de cita entre paréntesis, Díaz y Aguilera, 2012, todo eso entre paréntesis, y cuando nosotros estamos narrando la idea o estamos explicando la idea, tal como lo comenta Díaz y Aguilera, y el año va entre paréntesis. En el caso de tres o más autores, cuando ya son tres, se coloca solo el primero autor. Y et al. ¿Qué significa et al? Significa y otros en latín, ¿ya? Y después el año. Lo mismo pasa con la cita narrativa. En los autores corporativos con abreviatura, como por ejemplo el CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, si tengo muchas citas sobre el mismo autor corporativo en el informe o en el documento que estoy elaborando, la primera cita se debe hacer con el nombre completo, seguido del paréntesis cuadrado, CMF. Y esto es para que el lector sepa que nosotros le estamos señalando que CMF es la abreviatura de Comisión para el Mercado Financiero. Si después seguimos utilizando el mismo autor, solo colocamos CMF para que el lector sepa que ya a lo que nos estamos refiriendo. O sea, si yo tengo 3 citas dentro del documento de la Comisión para el Mercado Financiero, la primera cita incluyo, no sé, las finanzas, no se me ocurre en este momento qué, pero si colocamos algo textual, Comisión para el Mercado Financiero, CMF, 2020, cierre paréntesis. Y después lo citamos de nuevo a la segunda forma de citar y ya le colocamos CMF 2020. Próxima diapo, por favor. Acá tenemos algunos ejemplos que no me voy a detener mucho, que hablan sobre la cita textual o directa. Por ejemplo, en el autor personal habla sobre una cita que tiene 40 palabras, que va entre comillas, menos de 40 palabras, perdón, y son más de 3 autores, por lo que dice Pulgar el año y la página donde encontré la información. El autor corporativo con abreviatura, ¿cierto? Como acá indica la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, informa que la publicación de la normativa conjunta con la Superintendencia de Pensiones regula la actividad de seguridad financiera previsional. Y aquí, como ya dimos a entender que la Comisión para el Mercado Financiero es CMF, solamente se le coloca CMF 2021. Y lo mismo para el autor corporativo sin abreviatura, como en el caso de Banco Central de Chile, que no existe abreviatura para aquello, se coloca el nombre completo. Siguiente, por favor. Aquí en estos ejemplos se parafrea la idea con lo que se da a entender una cita textual que fue extraída de la cita anterior, y se puede ver que hay un uso de conectores, de análisis, no los voy a leer, de comprensión de lo que se lee, ¿ya? Lo que se espera es que en los informes, en todo lo que ustedes vayan generando, en todo el conocimiento que ustedes vayan generando, se parafrasee más que copiar de forma textual, ya que con esto se puede demostrar que se logra comprender la información obtenida, que hubo un análisis, que hubo una reflexión, que hubo un estudio, una investigación, y así podemos generar nuevo conocimiento. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí hay algunos casos especiales, ya que es la comunicación personal. Podemos utilizar una cita de comunicación personal solo cuando una fuente recuperable no esté disponible. Por ejemplo, si se aprendió sobre un tema a través de una conferencia en una clase, sería preferible citar la investigación en la que el relator basó la conferencia. Pero si esta conferencia incluye contenido original que no fue publicado en ningún otro lugar, se cita la conferencia como una comunicación personal. Lo mismo pasa con el correo electrónico. Si yo tengo una entrevista personal con un docente o recibo una explicación de un experto,
Estas no deben ir en las referencias bibliográficas, sino que deben ser citados en el informe o trabajo que nos encontremos elaborando. Lo mismo pasa con WhatsApp. De repente, si yo tengo una conversación con otra persona y me da una información a través de WhatsApp, yo debo citar la información que él me está dando como comunicación personal. ¿Ya? Y ahí están los ejemplos de cómo comunicaciones personales en el texto. Se indica el apellido del comunicador, indica la señal, la inicial de los nombres y el apellido del comunicador. ¿Ya? Y proporcionar una fecha lo más exacta posible. Siguiente, Lore, por favor. Muchas gracias. Las tablas. Aquí podemos ver las citas para las tablas, ¿ya? Las tablas se colocan, como lo pueden ver aquí en la presentación, y estas tienen que ir enumeradas en números arábigos. El título debe estar en letra itálica, o cursiva, que también le llaman, alineada a la izquierda, y no van con líneas verticales, este formato de tabla. Ya solamente como se muestra en la imagen. Word también entrega la posibilidad de hacer esto. Las tablas tienen que ir enumeradas 1, 2, 3, 4, etc. Y se cita la fuente donde obtuvimos la información en la parte inferior centrado. Esta, por ejemplo, fue una fuente de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras que fue publicado el 31 del 1 del año 2019. Es importante también señalarles que cuando nosotros tomamos la información, por ejemplo, de estadísticas de una fuente y la transformamos en una tabla, debemos citarla como una fuente de elaboración propia. Eso también se cita. Si yo saco, por ejemplo, los datos de un documento y los transformo en una tabla, es una fuente de elaboración propia. Los cito, pero debo indicar que los datos fueron obtenidos de tal parte. ¿Ya? Siguiente, Lore, por favor. Acá en la figura, que son los gráficos e imágenes, las figuras también se enumeran, lo mismo que la anterior, con número arábico, la misma estructura, que el título tiene que ir con letra itálica, y la fuente donde obtuve el gráfico debe encontrarse en la parte inferior. También se debe citar. Siguiente, por favor. Gracias. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo elaborar las referencias bibliográficas para los tipos de soporte más utilizados, indicando la estructura y el ejemplo. Los libros impresos, los libros electrónicos. Lamentablemente no me puedo detener mucho acá por temas de tiempo, porque igual todo esto de las normas APA es para una clase bien larga, la verdad, porque son muchas las cosas que uno tiene que explicar y muchas las cosas que ustedes tienen que aprender. Pero ojalá exista otra oportunidad en que podamos hacerlo como un poquito más largo, ¿ya? Así que solamente le voy a colocar los ejemplos de cómo se tienen que referenciar. Siguiente, por favor, Lore. Y acá en la siguiente diapositiva quiero hacer un alcance de los artículos de revista con DOI y sin DOI. ¿Qué significa DOI? Es una sigla en inglés que significa objeto digital, identificación de objeto digital. ¿Qué pasa esto? Esta DOI identifica este objeto sin importar de dónde se encuentra ubicado, porque, por ejemplo, si yo tengo una URL y encuentro un documento en esta URL y la URL y esta página de internet ya deja de funcionar, el documento lo perdí por completo. En cambio, si yo tengo este artículo de revista con DOI, el DOI es como el root de uno, que es un número y solo para ese documento. Voy a poder encontrarlo, aunque esté inserta en nuestra base de datos, por ejemplo, o aunque esté inserta en otra página, lo busco con el DOI. Es mucho más fácil poder encontrarlo. En la estructura del artículo de periódico, casi siempre llevan un autor. En la mayoría de los artículos lleva el nombre del periodista quien lo escribe. Ese es el autor. Lleva el año de publicación, el mes y el día. ¿Por qué va el día? Porque los periódicos todos se encuentran en formato digital hoy en día y van guardando las informaciones, los periódicos, en un repositorio.
ya de la edición anterior, y uno se fija que de repente entra, no sé, al Mercurio, de edición anterior, y uno puede buscar las ediciones de los años, no sé, del año 2020 quizás. Y es por esto que le permite al lector poder recuperar la información en la sección de edición anteriores buscando con la fecha completa, porque por ejemplo aquí dice, voy a buscar el 25 de agosto del año 2021, de ahí fue sacada esta información, entonces yo me voy al diario, busco el 25 de agosto del año 2021 y voy a encontrar la información que yo estoy leyendo. Siguiente, por favor. Acá quiero también realizar el alcance de las referencias de la ley. Este ejemplo que está tomada de la biblioteca del Congreso Nacional, que es el último ejemplo, y el formato que sugiere la biblioteca del Congreso Nacional es el título de la ley. Esa se referencia, no se, o sea, esto se incluye en la cita bibliográfica, no se incluye el nombre, que sería la ley de propiedad intelectual, la ley número 17.336, se coloca el número de la ley y seguido el año en que el año en que se hizo la edición de esa ley, porque aquí indica que el Diario Oficial de la República fue en el año fue el 2 de octubre del año de 1970 cuando se hizo esta ley. ¿Ya? Pero ahí yo indico el 2010, mayo 4, indico el año en que fue la última edición que tuvo esta ley. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí también habla de LinkedIn, de Tweet, que también son soportes hoy en día que se utiliza mucho LinkedIn, sobre todo porque ahí está todo el soporte profesional, los currículum, hay gente que sube mucha información, documentación importante, que también eso si lo obtenemos de LinkedIn lo debemos citar. Lo mismo que Tweet, que ahí se citó, por ejemplo, algo que dijo Barack Obama en 12 de enero del 2016, y si uno entra ahí al link puede ver lo que dijo el presidente en ese entonces, Barack Obama. ¿Ya? Siguiente, Lore. Acá tenemos, por ejemplo, los principales cambios. Aquí voy a hacer solamente una pincelada de los principales cambios de la APA y la séptima edición, de que la ubicación geográfica editorial ya no es necesaria, antes sí debíamos incluirlo en la sexta. No es necesario agregar recuperado de los sitios web, ya porque antes también si uno colocaba una información, uno tenía que colocar recuperado de www.mercurio.cl, por ejemplo, ¿ya? Se puede incluir hasta 20 autores en una cita de la lista de referencia antes de omitir. Antes solamente se mostraban los 6 autores. Hoy en día muchas de las investigaciones tienen muchos autores porque es un trabajo colaborativo. Es difícil encontrar investigación de un solo autor. Y si eran más de 6, si eran 8 autores, solamente incluíamos los primeros 6 autores que aparecían en la información y los otros 2 quedaban fuera. Ahora no. Ahora son hasta 20 autores. En cuanto a las citas, cualquier referencia con más de 3 autores ahora se puede acortar al primer autor. Antes eran 3 autores y se colocaba et al. Ahora es solo el primero y se coloca et al. ¿Ya? En lugar de usar adjetivos como sustantivo para etiquetar grupo de personas, con todo esto de la inclusión ya no podemos decir, por ejemplo, los pobres. Tenemos que indicar las personas en situación de pobreza. O en lugar de categorías amplias se tienen que usar los rangos de edad que sean más relevantes y específicos. Por ejemplo, ya no decimos las personas mayores de 60 años, de 70 años, personas en el rango de edad de 65 a 75 años, etc. Esto es porque hay que tener un lenguaje inclusivo y libre de prejuicio. ¿Ya? Y bueno, aquí están las normas, la referencia de donde nosotros tuvimos, esto fue en conjunto con otra persona, con otra bibliotecaria, esta diapo fue realizada junto con ella, y aquí está la referencia de donde se obtuvo toda la información que yo le estoy entregando, que yo le estoy enseñando. Espero que en alguna otra oportunidad también podamos tener, como les comenté antes, la oportunidad de que sea un poco más detallado esto. Aquí fue como una poco de pinceladas, sobre todo por el tiempo y también por
por la cantidad de rato que podíamos estar aquí, pero espero que le haya quedado claro lo que les comenté. A ver si puedo prender la cámara, que dejó de compartir. Y cualquier duda, consulta, Lorena tiene mi correo, así que si necesitan alguna duda, alguna consulta, por favor me escriben y yo se lo respondo dentro de la brevedad posible. Carolina, tengo una consulta acá acerca de Soledad. Nos pregunta, ¿en nuestro portafolio debemos agregar fotos tomadas por nosotros? En este caso, ¿la debo citar? Sí, se debe citar. Esa es elaboración propia. Por ejemplo, si yo coloco, yo recuerdo que hice un trabajo en la universidad que le saqué una foto al lugar donde yo vivía. Y le saqué una foto como a la fachada de la casa y la coloqué en un trabajo. Y ahí yo la cité, le coloqué abajo, fuente, elaboración propia. Porque una foto que yo tomé, que no la tomó nadie más. Ya, eso sí se debe citar. También pregunta Soledad, si uno elabora con sus palabras el portafolio, ¿no se debe citar? Bueno, ya lo respondió, pero igual recuerda lo que conversamos hace poco. Claro, que es cuando yo, a ver, si yo elaboro el portafolio no voy a citar todo el portafolio, ¿cierto? Porque hay partes que yo coloco con mis propias palabras lo que yo entiendo y lo que yo ya estudié. Pero si yo, por ejemplo, quiero sacar una idea, voy y leo un texto, saco una frase y digo, ya, esta frase no la quiero copiar textual, la voy a parafrasear, sí debo citarlo. ¿Ya? Bueno, también nos preguntaron acá, ¿nos compartirán las presentaciones? Sí, vamos a compartir las presentaciones el lunes y también vamos a compartir la grabación de este taller. Así que para que estén tranquilos que eso sí se va a compartir. Bueno, ya la respondí a Nicolás. Sería excelente que suban la grabación y la presentación. Sí, lo vamos a subir todo. La idea era que estuvieran todos participando, eran muchos estudiantes, más de 800 estudiantes convocados para hoy, pero tenemos casi el 10%, tenemos casi 90 asistentes. Y agradecer a Carolina por su interesante taller. Hoy día es sábado, todos estamos como en un rato de descanso, pero les agradezco a todos por haber participado en este taller, a los profesores también que estaban también difundiendo los talleres. Como les dije en alguna oportunidad, en el mes de mayo vamos a tener ciclos de taller de normas APA en la unidad de acompañamiento estudiantil, así que tienen que poner atención a las inscripciones y todo. Este mes también tenemos actividades que tienen que ver con la celebración del Día del Libro. Yo sé que muchos han recibido correos con información pertinente a esto. Hay un concurso muy entretenido que es una fotografía con mi libro favorito para que manden su fotografía. Dice Reinaldo, muchas gracias por la presentación y el equipo por esta capacitación. Estamos nosotros en Biblioteca siempre dispuestos a poder colaborar con ustedes, queremos acompañarlos en el proceso final también de este proceso académico que tienen ustedes y contentos también porque Carolina no la alcancé a presentar, pero ella es segundo año que está con nosotros, así que vamos a tenerla también en otras actividades conjuntas con Biblioteca. También agradecer a Dirección Académica, Dirección de Carreras, que ellos también gestionaron todo este tema del taller de normas APA. Mire, todavía hay personas que se quieren incluir en el taller, igual le vamos a admitir, pero bueno, vamos a terminar por el tiempo. Gracias por la paciencia, por escucharnos, Carolina, de nuevamente te doy las gracias por tu participación súper interactiva, muy ágil. Así que tranquilos todos que la presentación va a llegar a sus correos, ¿ya? Vamos a tratar de que el lunes estén ya las presentaciones y la grabación, ¿ya? Así que muchas gracias. Desde Concepción nos saluda Javiera, y alumnos de Temuco, de Viña del Mar, de Rancagua, también de Santiago, profesores también. Excelente, dice Omar, ya que Carolina no puede leer el chat, yo se lo estoy leyendo. Desde Santiago también están saludando. Gracias por su tiempo, dice Georgina. No, gracias a ustedes por estar participando. Esto no tendría sentido si ustedes no estuviesen presentes. Así que muchas gracias, los despido a Carolina. Bueno, Susana ya se retiró. Gracias por todo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, nos vemos. Muchas gracias Pablo, a ustedes también. Georgina, muchas gracias. Todos muy bien. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao.
Chao, que les vaya muy bien.